Ok, yo voy a apagar el Facebook y el WhatsApp. Te ruego, Eric, que atiendas tú esa parte. O sea, siempre hay gente en el WhatsApp y en el Facebook que está queriendo entrar y entonces pide ayuda o está con algún móvil o cosa por el estilo. Entonces te voy a pedir, Eric, yo voy a desconectar porque no puedo atender tres cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Bien, entonces desconecto mi WhatsApp y desconecto también mi Facebook. ¿Ok? Ahí en mi Facebook puse eso sí, en mi Facebook puse la clave para entrar y el tema de las caries dentales. Hoy vamos a hablar algo sobre las caries dentales. ¿Ok? Es un chiste, pero tiene que ver con las caries. Ya vamos a ver, es algo muy gracioso. Ok, ya, ajá, ya desconecté mi WhatsApp, ahora estoy desconectando mi Facebook. ¿Quién está en el chat? Ok, ok, perfecto. Te agradezco mucho, Eric, que le des asistencia técnica, ok, a la gente por WhatsApp y por Facebook está queriendo entrar. No sé si el pastor Machaca, el pastor Machaca me prometió que se va a poner una computadora para estar aquí. El pastor Machaca es de La Paz. Él es el que está encargado ahora de 5R Bolivia, el desarrollo después de las capacitaciones que me tocó dar ahí. Tuvimos unas excelentes reuniones todos. El pastor Miguel Machaca de La Paz y otros 4 o 5 pastores que forman su equipo. Entre ellos los voy a mencionar por si viene alguno después más tarde o el mismo pastor Machaca. El pastor Iván Gironda, el pastor Iván Chavarría, ellos se llaman Iván los dos, el pastor Ángel Guillén y el pastor Franz Verdugués. Ese, el equipo de los pastores de eh, La Paz, Bolivia. Ok, ¿quién es Cinco Reformas AL que tiene el micrófono abierto? Ahorita cambio, si te puedes identificar Cinco Reformas AL, sea por micro o por chat, por favor, gracias, cambio. No sé si me escuchan, me parece que es el mío. Gracias, Cris. Graciela, de Argentina. Ah, perfecto, qué bueno, ya tenemos dos argentinos, imagínate, Graciela, que figura ahí como Cinco Reformas AL, y Aníbal Dínamo, que creo que es su nombre real, no es un seudónimo. Fantástico, muchas gracias, Graciela, por estar aquí, estamos muy contentos de tenerte, vos sabés que este es lo que estamos haciendo para evitar que pase lo que está pasando. Vamos a hablar de las caries. ¿Ok? Las caries dentales tienen que ver con este asunto de las 5 reformas, las caries dentales. ¿Qué tiene que ver las 5 reformas con las caries dentales? Ah, un segundo, vamos a terminar las introducciones, los saludos, etcétera. Aquí está Luisa Grinzones, dice por el chat que muy buenas noches a todos. Un saludo grande, tuvo al principio problemas para conectarse. Ok, 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 perfecto. Am, entonces, ahí está, a ver, Luisa Grinzone, José Alicea, Gustavo Romero. ¿Quién es el profe José Luis o Juan Luis? El profe JL. ¿Te puedes identificar, por favor, el profe J. Luis, sea por hablando o por chat? ¿Te puedes identificar, por favor? Muchas gracias. Cambio. A ver, ¿te puedes identificar, por favor, el profe J. Luis, sea por micro o por chat? Gracias.
Ok, dice el profe J. Luis, presbiterianos reformados, a ver, de Tabasco. Ok, perfecto, el profe J. Luis nos visita del grupo de presbiterianos reformados de Tabasco. Fantástico, bienvenido, profe J. Luis, a ver cómo te llamas tú. Bienvenido de Tabasco, México, y espero que te sientas bien, que te sientas cómodo y que nos acompañes siempre que puedas aquí todos los miércoles. Bueno, vamos a empezar a pasar los anuncios. Para los nuevos, como profe J. Luis, esta reunión es todos los miércoles, Dios mediante. Sí, yo soy el moderador nada más y Eric es el coordinador técnico, ¿ok? Y nos reunimos para cambiar ideas, impresiones, experiencias, éxitos y fracasos, para compartir sobre este proyecto de las 5 reformas y en general sobre el liberalismo clásico, el gobierno limitado, aspectos en la Biblia, en el cristianismo y aspectos también en la economía, en las ciencias políticas y en la filosofía, muy importante, ¿ok? Nos reunimos todos los miércoles en este mismo lugar, en esta misma aula virtual, en e-meeting, grabamos las sesiones. Eric es el que graba las sesiones, Eric es el que después la comparte, así que podemos compartirla con amigos, etcétera, ¿ok? Eric hasta ahora ha estado grabando siempre. Tanto Eric como yo tenemos dispuestos reemplazantes para un día que estemos resfriados o tengamos mucho ataque de caries dentales y no podamos estar presentes, entonces tenemos nuestros suplentes, digamos así. Trabajamos así. El pastor Luis Machaca de La Paz me sorprendió muy agradablemente por muchas cosas en los 5 días que estuve en La Paz trabajando con ellos, él y su equipo pastoral y su gente de las iglesias de ellos, tanto de La Paz como el Alto. El Alto es la ciudad de arriba de La Paz, el techo es como decir la azotea, y allí está el aeropuerto, ¿ok? Y es una ciudad muy tumultuosa y revoltosa, la más revoltosa de un país revoltoso como es Bolivia, ¿ok? O por lo menos de tradición, de historia revoltosa, aunque últimamente hubo una revuelta por ahí, mataron un viceministro, ¿ok? No es algo que esté bien, pero bueno, ahí está. ¿Qué más? Entonces nos reunimos y aparte de esta reunión tenemos siempre conversaciones. Yo tengo conversaciones one to one y los demás también one to one por WhatsApp o por videollamada de Facebook o por Skype, ¿ok? Entonces siempre estamos en contacto y estamos cambiando. Decía que el pastor Machaca me sorprendió agradablemente con el tema de la puntualidad. Yo le dije, pastor, vamos a convocar, yo imprudente como siempre, le dije, pastor, vamos a convocar media hora antes, porque la gente siempre se demora media hora. Me dice, no, es que aquí la gente nuestra está bien enseñada, aquí la gente sabe desde hace muchos años que todas las conferencias, charlas, reuniones, eventos que nosotros realizamos, convocamos, auspiciamos, digamos, u organizamos, la puntualidad es una regla básica. Si se dice a las 7 es a las 7, y si se dice a las 7:30 es a las 7:30. ¿Ok? Y el que llega tarde a veces encuentra la puerta cerrada, ¿ok? O si no encuentra la puerta cerrada y puede entrar, ya sabe que el que llega tarde, el expositor no va a retroceder por él, ya sabe que llegó tarde, llegó media hora tarde o 20 minutos tarde y se perdió el inicio de la conversación. Y eso, el pastor Machaca le ha valido esa costumbre, esa buena costumbre, le ha valido, como es propio en América Latina, una serie de apodos sarcásticos que le han puesto, le llaman el policía, le llaman el capataz, etcétera, etcétera. Entonces yo le decía, pastor,
gócese cuando le ponen estos apodos, significa que usted está en el buen camino, está tratando de cambiar la pauta de comportamiento que nos llevan al fracaso, a la pobreza, a la miseria en América Latina, entre ellas la puntualidad. Tal vez no la más grave, pero es un detalle. Ahora bien, hay detalles que son importantes, ¿ok? Entonces, eso... Bienvenido Gabriel Nava. Gabriel Nava es de Venezuela. ¿Ok? Entonces tenemos a Cinco Reformas AL, es Graciela Cristina de Argentina y Aníbal Dínamo también es de Argentina. Gabriel Nava de Venezuela, tenemos a Gustavo Quintini, bienvenido Gustavo, buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Él es de Venezuela, de la parte central, ¿ok? Y bienvenido a Grinzones de... Venezuela, estado Apure, que está marchando muy bien ahí Luis Agrinzón en el estado Apure, ya vamos a compartir con él, le vamos a pasar el micrófono. También está Soco Hernández de México, si no me equivoco, ¿ok? Buenas noches, saludos. Ya sabe que pueden, todos saben que pueden usar el chat. A ver. Gustavo, cerrá el micrófono. Eso, gracias, Gustavo. Una regla fundamental aquí. El que está usando el micrófono tiene el micrófono abierto, pero los demás lo cierran, Gustavo. Gustavo Quintini, gracias. Gustavo Quintini, cierra el micrófono. Ok, perfecto. Aquí están los chats. Bueno, entonces yo ahora voy a cerrar mi micrófono a ver quién quiere... empezando la reunión, ¿quién quiere plantear algún tema o hacer algún comentario de comienzo, digamos, de entrada, o presentarse también, sobre todo para los que son nuevos y no los conocemos? Todavía no nos conocemos o no nos conocemos bien. Apago el micrófono, escucho comentarios, informaciones, alguien que quiera tener, que tenga dudas, preguntas o que quiera compartir algo de entrada, al comienzo. Esto dura 2 horas y tratamos de ser puntuales, ¿ok? 2 horas. Estamos en los, como si fuera el fútbol, ¿no? Estamos en 20 minutos de la primera hora. Cambio y escucho quién participa. Gracias. Gracias por el espacio publicitario, Gustavo Quintini, en el chat. Y gracias por avisar a Grinzones, que tiene mal el micrófono Luis Agrinzones, pero está pendiente por el chat, por problemas de conexión. Voy a cerrar otra vez más el micrófono antes de hablar de las caries dentales. Si alguien tiene algún, por favor, intervención, cierro el micrófono otra vez, cambio, escucho. Ok, muchas gracias, don Herrera, por avisar que está con problemas de ancho de banda. Bueno, permítanme hablar un poquito de las caries dentales para empezar la reunión, ¿ok? Las caries dentales se producen porque las bacterias, que son buenas, las bacterias no son malas, las bacterias están en la boca normalmente para procesar los alimentos. El problema es que cuando uno no se asea los dientes, se crea, las bacterias se mezclan con la saliva y hacen sarro, placa, y las bacterias allí generan ácidos, y los ácidos son muy potentes, agujerean los dientes, y eso es lo que provoca las caries. Uno podría estar mucho tiempo hablando de las caries, hablando de, a ver quién tiene el micrófono abierto, que lo cierre por favor. Simón, bienvenido, pero cierra el micrófono, gracias. Ok, aquí, ok, perfecto.
Sigamos hablando un poquito de las caries. ¿Ok? Los ácidos agujerean, como digo, los dientes. Las caries son muy dolorosas. A veces atacan el nervio y entonces las caries hay que tener cuidado porque las caries son cosa muy negativa. Aquí está Luis Ambrosio Ramírez. Hoy traté de comunicarte contigo, Luis Ambrosio Ramírez, desde San Cristóbal. Bueno, sigamos hablando de las caries. Como digo, el ácido, los ácidos son terribles y tal. A esta altura del campeonato, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué tiene que ver las caries con las 5 reformas? Bueno, yo podría, si yo me documento suficiente, a pesar de que no soy odontólogo, podría estar hablando bastante de los ácidos, del sarro y la placa, de las bacterias y de lo dolorosas que son las caries. ¿Ok? Bueno. Es que estoy... Ajá, aquí. Cierra el micrófono, por favor. Gracias. Estoy tratando de ejemplificar con una metáfora, con un ejemplo, con una parábola, lo que normalmente hacen los liberales, desde los tanques de pensamiento y de muchos grupos y tal. Le hablan a la gente de las caries, le hablan del sarro, de la placa, de las bacterias, de los ácidos, y todo el tiempo hablando de las bacterias, del sarro, de la placa y de los ácidos, y de lo potente que son los ácidos, y no le hablan de la cura de las caries. ¿Ok? Supongamos que un odontólogo haya inventado una casi milagrosa cura definitiva para las caries. Entonces, ahí vamos, ¿ok? Se la pasa, en lugar de hablar de la cura definitiva para las caries, se la pasa hablando de la bacteria, del sarro, de la placa, de los ácidos, y la gente no lo escucha. Es más, la gente posiblemente ni sabe que tiene ese odontólogo, que es un investigador, que es muy, muy bueno y tal, ha inventado una cura definitiva para las caries que erradica completamente la caries y la posibilidad y la eventualidad y la probabilidad de caries. Diríamos que este odontólogo es un mal marquetero. Como marquetero es malo. Bueno, eso es lo que nos pasa a los liberales de los tanques de pensamiento, de los grupos. Le vivimos hablando, yo no hablo de nosotros, los 5 reformas, ¿ok? Hablo de la generalidad de la gente, de la gente de los grupos liberales, me refiero, y libertarios sobre todo, ¿ok? Ajá, me dice, ya está Gustavo, le está agarrando el asunto, solo otros odontólogos lo entenderían. Correcto, Gustavo Quintini, usted está dando en el blanco. O sea, solo los otros odontólogos lo entenderían. ¿Ok? Y eso es lo que pasa con estos discursos de liberalismo, libertarianismo, que solo los iniciados, ¿ok? Solo, exactamente, Gustavo, los economistas austríacos, o sea, solo los entendidos, por no decir los simpatizantes o los muy interesados, atenderían esa charla. La gente no atendería esa charla. La gente, si viera una charla sobre las bacterias, el sarro, la placa, los ácidos, pero no le mencionan remedio, no le hablan de eso, va a cambiar de canal, va a hacer zapping, va a ir a otra parte, no va a atender. ¿Ok? Entonces, supongamos que estos liberales, después de hablar 1 hora de las caries, el sarro, la placa, la bacteria y los ácidos, dice, no, pero es que nosotros tenemos el remedio para las caries, el del remedio definitivo, ¿ok? Eso suele ocurrir. O sea, cuando uno, agarre usted, a ver si
si usted quiere comprobar si lo que yo le digo es verdad, agarre un muro de Facebook o agarre una página web o agarre una cuenta de Twitter de todos estos liberales y va a ver hablando constantemente de lo malo que es el socialismo, de cómo empobrece, de cómo genera inflación el Banco Central, ok, perfecto, y dan toda una explicación perfecta, ¿no? O sea, las explicaciones sobre caries, bacterias, sarro, placa, no es que estén mal, cuidado, ¿ok? Pero la gente no lo va a atender. La gente no le va a prestar atención, ¿ok? Entonces supongamos, y aquí viene la gran genialidad, yo le debo esta genialidad a mi amigo Milton Vera Gutiérrez, Milton Vela con L, V pequeña L, Milton Vela Gutiérrez, si ustedes lo pueden buscar en Facebook, es del grupo de nosotros, es de los 5R, y él es el genio, que es un genio de mercadeo. En materia de liberalismo clásico y 5 reformas, a veces estamos de acuerdo, a veces no. Pero en materia de mercadeo y mercadeo político, él es mi principal maestro, uno de mis maestros. Andrés Ortega es otro maestro mío en ese tema, y por supuesto Reyes y Traut, los teóricos del posicionamiento, en esa materia, mercadeo. ¿Ok? Entonces Milton Vela me decía lo siguiente: imagínate que un odontólogo inventa una cura casi milagrosa, erradica definitivamente la posibilidad de las caries, pero entonces en un discurso de 1 hora, que usted lo puede ver, usted vea un muro de Facebook o un grupo de Facebook o una página web de estos liberales, en 1 hora que le hablan del marxismo, le pueden hablar de marxismo cultural también, le pueden hablar de Marx y Engels, le pueden hablar de von Bauer, la teoría de la explotación, etcétera, etcétera, cosas que no están mal, por Dios, por favor, vamos a entendernos, pero por cada hora que le da de discurso sobre socialismo, la planificación central, que los precios transmiten información, esto, lo otro, lo demás allá, entonces le dedica 3 minutos a la cura. Dice, la cura es la libertad. Ah, la libertad. Pero le dedica a la libertad 3 minutos de 1 hora. Ajá, pero tampoco dice con qué se come la libertad. Esto nació en la semana esta, hemos estado hablando he estado mirando la página de este señor Roderick Navarro, que es un socialista, pues pareciera que quisiera cambiar de socialista a liberal, pero todavía le falta mucho. Este señor Roderick Navarro, dice que un político, cada vez que él le habla de libertad a algún político, por supuesto políticos estatistas venezolanos estamos hablando, él le hace la pregunta, ¿con qué se come la libertad, Roderick Navarro? Entonces, Roderick Navarro dice, y en eso tiene razón, ¿no? Dice lo siguiente, que esa pregunta revela desconfianza hacia la libertad, ¿ok? Y es verdad, es cierto. Cuando un político estatista venezolano, ¿ok?, te hace esa pregunta, ¿con qué se come la libertad?, te está revelando una falta de confianza en la libertad como solución a muchos, no todo, pero sí muchos de los más importantes padecimientos económicos, sociales, políticos, etc. ¿Okay? Bien, entonces, pero lo que Roderick Navarro no se da cuenta, y mucha gente no se da cuenta, es lo siguiente: es cierto, cuando un político estatista te hace la pregunta ¿con qué se come la libertad?, revela una desconfianza hacia la libertad, pero no cuando te la hace la gente común, o por lo menos no siempre. ¿Ok? La gente común, sobre todo la gente común que tiene una larga educación socialista, pero no tiene, digamos, prejuicios tan cerrados como los políticos estatistas, te hace esa pregunta. Cuando tú le hablas de la libertad, te hace esa pregunta, ¿con qué se come la libertad? Y tú no tienes respuesta. La respuesta son las 5 reformas. ¿Ok? Por eso el tema de las caries y todo eso, porque me decía Luis Vela Gutiérrez, que cuando los liberales y libertarios te hablan de la libertad, es como si te dijeran, tenemos la cura,
para los males del socialismo. O sea, tenemos la cura para la inflación, para el autoritarismo, totalitarismo, tenemos la cura para la pobreza, la miseria y tal. Pero, aquí el detalle, no te dicen si son pastillas, si son inyecciones, si es una crema dental, o si son un jarabe, que no te dicen cómo hay que tomarlo, no te dicen dónde lo venden, no te dicen qué marca tiene, si hay distintas marcas, qué laboratorio lo produce, si hay que comprarlo en una farmacia o en otra, si son inyecciones, cuántas hay que aplicarse, si son pastillas, cuántas hay que tomar. No te dicen nada de eso. No te dicen una palabra de eso. Si acaso te mencionan la libertad, es como si te dijeran, tenemos la cura para las caries. Pero no te dicen si son pastillas, dónde se venden, cómo se llaman, cuánto cuestan y cómo hay que tomarlas, si 1 por día o 3 por día o 5 por día, o si son inyectables, cuántas inyecciones hay que ponerse, ¿ok? O si hay que hacerlo intermitentemente, digamos, si hay que hacerlo siempre, o si basta que lo hagas una vez, que hagas un tratamiento, digamos, una vez, para no tener caries nunca más. Si eso es así, bueno, ¿cuánto hay que tomar? ¿Dónde está esa maravilla? No hay respuesta. ¿Se entendió? Eso es muy importante y es la razón por la cual estamos haciendo esta campaña ahora. Yo he estado hablando con la gente one to one y le he pedido por favor, y ahora lo voy a hacer en nuestra reunión de los miércoles, le he pedido por favor, y le hemos pedido con Gustavo Romero y también con Luis Agrinzones y con Gustavo Quintini, que son los que están entendiendo, mejor dicho, no es que lo estén entendiendo ahora, ya lo entendieron de hace mucho tiempo, ¿ok? Que nos unamos en esta campaña. Daniel Cordero nos está acompañando muy bien, no puede estar ahora Daniel Cordero, no será que no se pudo comunicar. Ok, Daniel Cordero está escribiendo ok. Hablan de... Alejandro Mancuello está poniendo aquí en el chat una cosa importante. Acaban en romanticismo y nada de mucha sustancia cuando hablan de libertad, entre comillas. Claro, porque la libertad es como palabra mágica, es como un mantra, ¿ok? Y entonces, tiene razón Alejandro Mancuello, romanticismo y cero sustancia, ¿ok? Gabriel Nava dice, liberalismo es la solución, pero sin inclinarse a la derecha o a la izquierda. Es que eso están 20 Venezuela, eso están perdidos, Gabriel Nava. Bueno, entonces, fíjese una cosa. Estamos haciendo esta campaña que nos ha dado resultado en Perú. Ahorita Claudio Sola sigue en Perú, en Israel, pero Gustavo Romero lo está representando aquí. ¿Ok? A nosotros sí nos está dando resultado porque, repito, no estamos hablando de las, o por lo menos no hablamos solamente de las caries, del sarro y la placa dental que se acumula, de las bacterias que producen ácido y los ácidos producen agujeros. No hablamos de eso. Hablamos de 5 reformas. ¿Ok? La reforma 1, política, la reforma 2, económica, 3, educación, 4, salud o atención médica, mejor dicho, y jubilaciones y pensiones. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros sí nos está prestando atención la gente, porque le estamos hablando de una cura para las caries. Le decimos que son pastillas, le decimos que la venden en la farmacia, que cuesta tanto el frasco de 30 pastillas, y que usted tiene que tomar 3 pastillas diarias, digamos, después de cada comida, y que lo tiene que tomar un frasco cada 5 años. Eso le decimos a la... entonces ya voy entendiendo. ¿Cuál es el nombre? Bueno, el principio activo se llama bla 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 tropina, pero anticariol es el nombre comercial, y entonces usted va a la farmacia, pide anticariol, le van a dar un frasco de 30 pastillas, lo va a pagar, cuesta tanto, se lo va a llevar a su casa y va a tomar 3 pastillas diarias después de cada comida.
durante 10 días, porque 30 pastillas dividido 3 son 10 días, durante 10 días. Y ese mismo tratamiento lo va a repetir cada 5 años y así nunca va a tener más, va a tener más caries. ¡Oh! Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por eso es que insistimos en esta campañita que estamos haciendo ahora. No hable tanto del socialismo, no hable tanto de la economía pobre, no hable tanto en defensa de del comercio informal, y todo, aunque todo eso está bien. No hable tanto del dinero fiat, no hable tanto, hable más de las 5 reformas. No hable tanto de Irlanda del Sur. Ahí ahora están en la campaña de Libertad Digital hablándole a la gente de Irlanda del Sur, o sea, la República de Irlanda, ¿ok? Que ahí las medidas de política económica tomadas en los últimos, digamos, 20, 30 años están dando excelentes resultados. Política económica liberal y tal, y que ok, pero bueno, por empezar, un detallito, ¿no? Estos señores de Libertad Digital, como siempre los liberales y libertarios, fallando en la comunicación y diciendo verdades a media, por no decir verdades a un 25% o a un 10%, ¿ok? No te dicen que detrás del milagro económico siempre hay un partido político o 2 partidos políticos. En este caso hay 2 partidos políticos en la República de Irlanda. Ah, pero ese detalle no te lo dicen. Hay 2 partidos políticos en Irlanda del Sur, que es la República de Irlanda, que se llaman Fianna Fáil y Fine Gael, no sé cómo se pronuncia en gaélico, ¿ok? Son 2 nombres gaélicos, y que esos 2 partidos se han puesto más o menos de acuerdo sobre continuidad en las reformas económicas desde hace 10, 20, 30 años, por encima o por debajo, por detrás de los vaivenes, digamos, de los políticos, de quién es mayoría, quién sacó más votos, menos votos. Más o menos hay un consenso en favor de la política de libre mercado entre los líderes principales de estos 2 partidos, Fianna Fáil y Fine Gael, sea como sea que se pronuncien en gaélico, ¿ok? Y son líderes políticos importantes, ¿ok? Los milagros del libre mercado no son milagros y no se deben a los economistas, por favor, ¿ok? Son políticos de los partidos políticos, de 2 partidos políticos importantes en la República de Irlanda, que se llaman así Fine Gael y Fianna Fáil, ¿ok? Y que no son fácilmente clasificables en el esquema de izquierda y derecha porque han habido cambios desde hace más de 50 años. De hecho, ambos partidos nacieron y conservan mucho de su identificación en función de los problemas de unión o no unión con Inglaterra. ¿Okay? O sea, nacionalismo o no nacionalismo irlandés. Son partidos, en general los partidos irlandeses se alinean en función de su mayor o menor nacionalismo, digamos nacionalismo extremo, nacionalismo moderado, por ahí andan. ¿Okay? Recordemos una cosa, que Irlanda sufrió en mediados del siglo XIX la terrible hambruna de la papa, que expulsó a más o menos de la mitad de su población masculina y un cuarto de su población femenina, aproximadamente, si no recuerdo mal la cifra, las expulsó hacia Estados Unidos, Canadá y otros países de inmigración, incluyendo Chile, Argentina y Uruguay, ¿okay? Que recibieron inmigrantes irlandeses en esa época por la hambruna de la papa. Y la hambruna de la papa obviamente era originado no por un problema en la papa, sino por un problema de políticas no de libre mercado que a Inglaterra le costó mucho adoptar y Irlanda también. ¿Okay? No fue fácil. En Irlanda hubo partidos políticos que discutieron y finalmente, en Inglaterra quiero decir, y finalmente
liberales y entre liberales y conservadores surgió ya en la segunda mitad del siglo XIX un consenso en favor del libre mercado, en contra del proteccionismo, y ese proceso en Irlanda demoró más, y por eso la hambruna de la papa, por eso la emigración, la expulsión poblacional. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina desde hace tanto tiempo? La expulsión poblacional. América Latina está expulsando emigrantes de la misma manera que lo hizo Irlanda del Sur en mediados del siglo XIX. ¿Ok? Entonces, estábamos que la gente de Libertad Digital y en general de los medios de comunicaciones liberal-libertario omiten el detalle tan importante de los partidos políticos. Entonces, como todos economistas, ¡ay, qué cosa con los economistas! Se concentran en las cifras, no que aumentó un 4%, un 26% el PIB, ok, albricia, gloria a Dios, felicitaciones. No, y que el comercio exterior también se incrementó como 3 veces. ¡Ah, qué bueno! Los salarios reales subieron. ¡Ah, fantástico! ¿Qué más? Bueno, que los impuestos fueron racionalizados y simplificados, aunque no se pudo bajar el nivel de presión tributaria muchos puntos, más o menos quedó eso ahí. Eso es una tarea todavía pendiente. Ok, disminuir la burocracia también es una tarea pendiente, etcétera, etcétera, y por supuesto la privatización de la educación, etcétera. Bueno, está bien, pero ¿y qué pasa con los partidos políticos? No te cuentan del Fine Gael y del Fianna Fáil, no te cuentan, no te dicen esa parte de la historia, que es fundamental. Bueno, aparte de eso, bueno, te hablan de ejemplos de países que uno no sabe dónde quedan, te hablan siempre de, ¿no?, que Finlandia, que países muy lejanos, y no te dicen en tu país, o sea, en México, en Venezuela, en Colombia, en Honduras, ¿ok? En tu país. ¿Cómo se hace para tener esas espectaculares cifras en la economía? ¿Ok? ¿Cómo se hace para que la gente esté viviendo mejor? Porque realmente vive mejor. O sea, ¿cómo se hace para traer prosperidad, traer progreso, traer bienestar, traer apertura en la economía y demás? Bueno, en primer lugar, consenso político. Un consenso no quiere decir 100%, pero sí los factores más importantes, los líderes más importantes no de todos los partidos, porque los partidos de izquierda nunca van a estar de acuerdo en eso, pero por lo menos partidos importantes como Peruanos por el Cambio y los fujimoristas, por poner ejemplos del Perú. No voy a poner ejemplos de Argentina, porque como decíamos hoy con Graciela Cristina, en Argentina parece que el antiliberalismo está en el ADN, y eso, bueno, yo me acuerdo, yo nací en Argentina, me crié en Argentina, estudié ahí, ¿ok? Resulta que las corrientes políticas, los grupos y partidos políticos en Argentina con frecuencia se caen a tiros, ¿ok? Con frecuencia los partidos políticos y corrientes políticas en Argentina se caen a tiro, incluso dentro, o sea, peronistas entre sí, cosas por el estilo, pero todos, y los nacionalistas son muy amigos de las pistolas en Argentina, ¿no? Pero resulta que todos tienen un denominador común. Todos son antiliberales. Y es más, entre nacionalistas, peronistas, radicales y socialistas en Argentina, siempre hubo una discusión feroz a ver quién era más antiliberal. ¿Okay? Entonces, liberal en Argentina era un insulto. Cuando un nacionalista discutía con un radical o un peronista o un socialista, ¿okay?, el fin de la discusión, el insulto, que era peor que te mentara la madre, era decirte liberal. ¿Okay? Decirte liberal era decirte lo peor. Bueno, eso siempre ha sido así en Argentina y por lo que veo sigue siendo. ¿Okay? Bueno, en países como Irlanda del Sur hace 20, 30, 40 años eso cambió, entonces se empezó a definir, a formar poco a poco un consenso entre líderes partidarios, de partidos viejos, de partidos nuevos, de coaliciones, algunas coaliciones circunstanciales para formar gobierno y salir del atolladero y nada más, otras
coaliciones, en cambio, eran más principistas y por lo tanto eran más duraderas, o por lo menos ya tenían el aspecto de un frente, ¿no? Como algo como no para durar 24 horas o durar lo que dure un gobierno. Recuerde que estamos hablando de un país que tiene un régimen parlamentario, sino algo más duradero, algo más permanente, algo que la gente podía tomar como referencia. Los grupos liberales y libertarios y la fuente de información de los grupos liberales y libertarios jamás te hablan de estas cosas, ¿ok? Y no te hablan, por supuesto, ok, pero entonces, ¿en torno a cuáles reformas se generó ese consenso? ¿Ok? Digamos que, ok, reformas, o sea, generalmente son las 5 áreas que nosotros hemos identificado. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque los países tienen 5 áreas fundamentales, ¿no? En los países hay 5 áreas clave de la vida colectiva, de la vida común de los países, ¿ok? Que son de interés público, y son la política, la economía, la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones. ¿Ok? Eso es una cosa que, le recomiendo que se lea mi serie que se llama La hipotenusa y los 2 catetos. Se puede encontrar en la página foroliberaldeamericalatina.org. Yo ahí, con el tema de la hipotenusa y los 2 catetos, explico esto, cómo surgieron de las encuestas las 5 reformas. ¿Ok? Aquí está. Dice que los liberales que son una secta, y sí, hablan como secta. O sea, ¿cuál es una de las características fundamentales, básicas, definitorias, uno de los rasgos más distintivos de una secta es hablar un lenguaje extraño, o sea, hablar un lenguaje que la gente no te entiende. ¿Okay? Cuando tú le hablas, por ejemplo, de praxeología y catalaxia, la gente no te va a entender. ¿De qué sectas son estas? Son testigos de Jehová, son mormones, son Hare Krishna. ¿Okay? Si tú le hablas de praxeología y catalaxia, la gente no te va a entender. Ahora, tomemos en consideración lo siguiente, en descargo del señor Mises, que hablaba de praxeología y catalaxia. Mises era un capo, ¿ok? Vamos a estar claros. Mises era un capo total, y él hablaba mucho de praxeología y catalaxia, pero estaba muy consciente de que cuando usaba esas palabras era para dirigirse a sus colegas, ¿ok? Entonces, él no le hablaba de esa forma al público, a la gente, porque él no era un político, no le hablaba a la gente, o sea, pero era un hombre con un conocimiento muy diáfano, muy claro de lo que era la política y eso, y entonces sabía perfectamente que si algún día volvía a resurgir en la política de Europa o de Estados Unidos algo parecido al liberalismo clásico, los políticos del liberalismo clásico tendrían que hablarle a la gente en un idioma que la gente les pudiera entender, no de praxeología y catalaxia, por Dios, por favor. Tendría que hablarles de tribunales, sistema de justicia, de policía en la calle, de policía de punto y de corrupción, o sea, y tendría que decirles, bueno, esos son temas políticos. Tendría que hablarle también de alto costo de la vida, bajo salario y tal, y bueno, eso corresponde a la segunda área clave, economía. Tendría que hablarles de educación, ¿no? De la calidad de la educación, de lo que los niños aprenden y también un poco de la educación superior. Bueno, eso está en la tercera de las áreas clave, educación. Ahí tú ya te vas acercando a la gente, porque ya le estás hablando a la gente un idioma que te puede entender y le estás hablando de preocupaciones reales de la gente. El núcleo de mi exposición sobre la hipotenusa y los 2 catetos es que hay que distinguir las demandas ideopolíticas de la gente, por ejemplo, cuando la gente pide educación gratis, de las necesidades reales que son educación. O sea, la gente pide educación gratis porque eso es lo que desde hace 40, 50 o más años le han enseñado que tiene que pedir, educación gratis. ¿A quién? Al Estado, obviamente. ¿Ok? Pero entonces, esas son las demandas ideopolíticas. Ahora, cuando tú haces encuestas más en profundidad, focus group y ese tipo de cosas,
obligas a la gente, la haces encarar y enfrentar sus necesidades reales. Le dice a la gente, olvídese de las demandas ideopolíticas, olvídese de que la educación tiene que ser gratis y proporcionada por el Estado. Concéntrese, enfóquese, por eso se llama Focus Group, esa técnica, enfóquese en su necesidad. ¿Qué usted necesita para sus hijos? Educación, y de ser posible de calidad y, bueno, lo más barato que se pueda conseguir. Bueno, ok, pero olvídese de si es el Estado o a lo mejor no es el Estado. Eso a la gente se le puede hablar en un idioma que se le... Por eso estamos en esta campaña que estamos con Gustavo, con Agrinzone, pidiéndole a la gente que hable más de las 5 reformas, que busque la información, que hable del impuesto de las 3U, eso es algo que se puede entender, un solo impuesto. ¿Qué propuesta más atractiva que las nuestras puede haber? Una gente que está atorada de impuestos en todos los países latinoamericanos, decirle, mire, cuando el liberalismo clásico, de ahora en adelante va a haber un solo impuesto, eso sí, que lo paga todo el mundo, la tasa es uniforme y no hay excepciones y no va a haber otros. Uno solo, ¿y cómo se va a pagar? Eso hay que llenar una planilla. No, eso va a ser como el IVA actual. Bueno, tenemos un tesoro, ahí tenemos el remedio a la carie. Entonces, hablemos del remedio a la carie, dejemos de hablar tanto del sarro y la bacteria. Y sobre todo, dejemos, pero esto sí es muy importante, lo que viene ahora, y voy terminando, ¿no? Para no monopolizar la conversación, voy terminando. Quitémonos un poquito de esto, hablábamos con Graciela Cristina, ¿ok? Quitémonos un poquito la atención de lo último que dijo Massa, o lo que dijo Cristina, o lo que dijo Maduro, o lo que le respondió Aristóbulo. Por favor, saquemos la atención de eso. Pongamos, para poder hacer que la gente ponga atención en las 5 reformas, los primeros que tenemos que poner atención en las 5 reformas somos nosotros. Pero para eso tenemos que olvidarnos del último disparate que dijo Maduro o el penúltimo recontradisparate que le contestó, qué sé yo, ¿cómo se llama? El ministro siempre me olvido, o Delcy Rodríguez, la ministra del Exterior venezolana, o Malcorra, la ministra del Exterior macrista. Quitemos nuestra atención del detalle, quitemos nuestra atención del dime y direte, de la comidilla de todos los días, del chisme. En Perú, por ejemplo, quitemos un poquito la atención sobre estos acusados de corrupción y tal. Centremos nosotros la atención nuestra en las 5 reformas, transmitamos ese mensaje y vas a ver cómo la gente te va a empezar a seguir y la gente te va a empezar a dar like. Pero eso sí, las 5 reformas son inseparables. Ese es otro tema que hemos estado conversando bastante con Humberto Pérez, Fray de Perú. ¿Okay? Las 5 reformas son inseparables. Y eso la gente lo entiende, porque la gente sabe que el desorden, el despelote, el caos de estos países es tan grande que se necesitan varias soluciones para varios problemas, o sea, se necesitan reformas estructurales de fondo, se necesita una solución integral, ¿ok? No que sea solución a todos los problemas, porque las 5 reformas no resuelven, por ejemplo, las penas de amor, ¿ok? Los que tienen, o los que tuvimos o tenemos, no sé, penas de amor, no, las 5 reformas no son para las penas de amor, ¿ok? Para las penas de amor viene siendo lo que en Venezuela se llama despecho, o sea, cerveza y corrido mexicano, o algún otro, o alguna otra solución para las penas de amor, ¿ok? Pero las 5 reformas no son la panacea universal, o sea, no resuelven los problemas de penas de amor, pero, ok, pero sí, las 5 reformas son no sé por qué se me apaga solo este micrófono. Debe ser que no quiere que yo hable tanto. Ya voy a terminar micrófono. Ok. Las 5 reformas sí son los problemas, sí son las respuestas y las soluciones para problemas político, económico, educativo, de atención médica y de
jubilaciones y pensiones. ¿Ok? A ver, cerrar el micrófono porque ya estamos por entrar en el segundo tiempo. Ya estamos acabando la primera hora, vamos a entrar en el segundo tiempo. Así que se abre el micrófono y absolutamente libre las intervenciones para lo que quieran. O sea, hola Dani Ramos, recién te veo. Lo que quieran, informaciones, preguntas, dudas, cuestionamientos, experiencias, éxitos, fracasos, porque de los fracasos se aprende. Es más, los que saben dicen que del fracaso se aprende más que del éxito, que ambos son dos maestros, fracaso y éxito, pero fracaso es un mejor maestro que éxito. Bueno, cierro el micrófono porque si no... ok, escucho, cambio. Si alguien dijo que el caos te arrastra, eso es una gran verdad. Gracias el que lo dijo, no me fijé ahí en el chat. El caos te arrastra, sí, eso es una gran verdad, enorme, redonda, como una catedral, del tamaño de una catedral. Okay, hoy deberíamos decir no del tamaño de una catedral, porque las catedrales se han quedado chicas frente a los rascacielos, y de eso hace más o menos como 100 años. El proceso empezó 100 años atrás, cuando el Empire Building se le elevó más encima que una catedral. Ok, el caos te arrastra. Cambio y escucho. Todos tienen problemas de micrófono. ¿Alguien tiene micrófono bueno como para compartirnos? Gracias, cambio, escucho. Alicia quiere saber qué pasa con los candidatos cuando en las elecciones hay dos candidatos malos. Bueno, ya va, Alicia. Un momentito, está anotado aquí. Nosotros tenemos esa costumbre, anotamos las preguntas, los temas, los cuestionamientos y después los tratamos. Pero alguien que tenga micrófono, que quiera participar, se ve que no está Daniel Cordero, debe estar arreglando su micrófono. Y yo que tenía una felicitación para Daniel Cordero. Cambio, escucho. Hola, ¿me escuchan? A mí me gustaría, por ejemplo, que por ahí, ya que nadie hace ninguna pregunta, que por ahí se tiraran algunas ideas para los novatos, para los que, por ejemplo, todavía no tienen ni foros, como por ejemplo pasa en Argentina, que no hay foros, no hay nada, como los que ya tienen experiencia, los que ya han hecho ese camino, no está mal, me parece, cada tanto repetir dar a conocer esos caminos, ayuda para los nuevos, para los que quieren hablar un poco de lo que son las 5 reformas, contactar gente, bueno, esas cosas, no sé, me parece buena idea cada tanto hacer un repaso. Gracias, Graciela Cristina. ¿Alguien más, por favor? Cambio y escucho. Tu punto está anotado, Graciela Cristina. ¿Quién más participa? Cambio, escucho. ¿Cómo está, Alberto? Soy Luis Dávila. Estaba hablando con unos amigos acá soy peruano para los que no me conocen, pero vivo aquí en Nueva York. Estaba hablando con unos americanos aquí y uno me decía, y le di mucho la razón, que un presidente es el representante de una población, ¿no? Como por ejemplo Barack Obama, representa lo que es Estados Unidos en sí, ¿no? Si está mal o está bien. O sea que se merece un presidente así, sea malo o bueno.
Entonces, cuando yo le escucho hablar a usted de las 5 reformas, ¿no? A veces me pongo a pensar, si un país está mal, es porque su población prácticamente lo quiere o se deja abusar, ¿no? Entonces, a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Si la población también es corrupta, ¿por qué los quiero ayudar, ¿no? ¿Vale la pena, no? ¿O solamente preocuparme de mi vida? No sé si me lo hago entender. Ok, sí te hace entender y ahora sí voy a contestar esta pregunta porque tiene que ver con Graciela Cristina también, ¿ok? Vamos a ver, vamos por parte. Punto 1. ¿La población tiene parte de la culpa en esto? Respuesta, sí tiene parte de la culpa. La población no ha escuchado a los profetas verdaderos, para ponerlo en una palabra del Antiguo Testamento, ¿no? No ha escuchado a Isaías, a Jeremías, ¿ok? La población no ha querido escuchar porque ha preferido escuchar las voces de los que le dicen todo está bien y va a ir mejor todavía. Vota por mí que te voy a dar más programas sociales y te voy a poner más precios justos, regulados y bla, bla, bla. Sí tiene parte de la culpa la población, eso no hay la menor duda. Con el pastor Machaca hablando de los apodos que nos ponen a los profetas antipáticos, los profetas que le caemos mal a la gente porque le decimos la verdad. Entonces a él le habían puesto de apodo el policía, el capataz. A Ron Paul le habían puesto el doctor no. ¿Ok? Entonces, claro, la población tiene una parte, pero solo una parte. ¿Ok? Porque no nos olvidemos que la responsabilidad principal es de los que tienen más medios a su alcance. ¿Ok? Aquí los que somos cristianos o creyentes, sabemos que cuando vayamos a la presencia de Dios, Dios nos va a pedir cuenta, Dios nos va a preguntar. Y Dios nos va a pedir cuenta y nos va a preguntar de qué fue lo que hicimos o no hicimos, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal o lo que hicimos regular, en función de los medios que hayamos tenido a nuestro alcance, al que mucho, y eso lo dice claro la Biblia, lo dice así nuestro Señor Jesucristo, dice al que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir, y al que poco se le ha dado, poco se le va a exigir, lo cual es muy lógico. Hoy estoy leyendo esta semana a Dave Miller, un teólogo que escribe sobre la lógica de nuestro Señor Jesús, la lógica de Pablo y los demás apóstoles. Lo que el mensaje cristiano dice es muy lógico, muy tremendamente lógico. Entonces es total y absolutamente lógico que el que más tiene, más se le va a exigir y el que menos tiene, menos se le va a exigir. ¿Ok? Eso está en la parábola de los talentos, pero es que no solo en la parábola de los talentos, hay una parte donde nuestro Señor dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir. ¿Ok? Y algo, y más directo todavía, nos mete el dedo en el trasero a los maestros, a los docentes. ¿Ok? A los docentes se nos va a exigir una cantidad enorme. A los que somos maestros de alguna manera, ¿no? Porque hay muchas clases de maestros, profesores, entrenadores, porque esos son maestros también los entrenadores, ¿ok? Y yo me considero un entrenador, ya vamos a tu punto, Graciela Cristina, ¿ok? Un entrenador en el sentido deportivo, ¿no? Bueno, entonces, sí, la población se deja, por lo tanto tiene una parte, pero en la sociedad siempre hay élites, sectores medios y masa, ¿ok? ¿Quién tiene más responsabilidad? Y los que más responsabilidad tienen son las élites, los sectores medios tienen una responsabilidad mediana y la masa tiene menor grado de responsabilidad. Eso por una parte. Ahora, vos me haces dos preguntas y cuidado que las dos preguntas son muy diferentes y esto va con Graciela Cristina. Vos por un lado me preguntas si la población tiene parte de la culpa y eso es una
pregunta válida que amerita respuesta y creo habértela dado. Después podemos volver sobre el tema si quieres. Ahora, eso de que por qué yo entonces me voy a meter al Redentor, si el que se mete al Redentor termina crucificado, dice, ¿por qué no me ocupo yo de mis asuntos y por qué yo voy a salir de Salvador de la Paz? Ah, esa es otra pregunta, mi querido Luis Dávila de Perú, pero que vive en Nueva York. Esa es otra pregunta. Son dos preguntas diferentes, las cuales están relacionadas, tanto en las preguntas como en las respuestas, pero son preguntas diferentes. ¿Ok? Bueno, entonces la segunda pregunta es ¿por qué yo voy a meterme en esto? ¿Por qué yo...? Bueno, ahí hay varias respuestas, ¿no? Los creyentes tenemos una respuesta y los no creyentes tienen otra respuesta válida. No estamos hablando de las respuestas que son incorrectas o no válidas, no pertinentes, no relevantes o no acertadas. Hay dos respuestas correctas, una de los creyentes y otra de los no creyentes. Yo en lo personal, o sea, dos razones, ¿no? La de los creyentes es porque te van a pedir cuentas. Y la de los no creyentes, yo ahí tengo que decir, yo también me abrazo a lo de los no creyentes, porque también lo hago por eso, para no deprimirme, ¿oíste, Graciela Cristina? Para no deprimirme. O sea, no solo porque sé que me van a pedir cuenta, ¿ok? Sino además para no deprimirme y para pasarla bien, ¿ok? Aquí, en esta tierra, en esta vida, pasarla bien, ¿ok? Y algunas personas la pasamos bien en medio de todo este caos, este despelote, en la medida que oponemos resistencia. Yo entiendo que la resistencia que estamos oponiendo es muy mínima, que somos un mini David frente a un macro Goliat, o mejor dicho, no, frente a un macro Goliat, ¿qué estoy diciendo? Frente a 100 Goliats, ¿ok? Porque somos un mini David con una sola piedra, tal vez, no 5, ¿ok? Frente a 100. Para ajustar el tema de David y Goliat a esta cuestión, ¿no? Entonces, es para sentirme bien yo, lo voy a repetir, es para sentirme bien yo. No solo es porque me van a pedir cuentas, no. Porque entonces lo tendría que hacer, digamos, con cara amargada, decir, bueno, lo tengo que hacer porque es mi deber y tal, es mi cruz. Yo sé que es mi cruz, pero... no tengo que tener la cara amargada, o por lo menos no tengo que tener cara amargada todo el tiempo, cara de trasero. A veces se me pone la cara como un trasero, a veces me enojo, a veces me irrito, a veces me deprimo, muchas veces me deprimo, pero el antídoto es el trabajo que estamos haciendo. El trabajo que estamos haciendo, estamos poniendo resistencia. Y ahora viene a lo de Graciela Cristina, los novatos. Mira, el novato, por eso yo dije que yo era no tanto un maestro, porque no soy un tipo así erudito, pero sí soy un entrenador, ¿ok? Yo me veo a mí en ese papel de entrenador. Cuando un jugador novato hace las preguntas que tú estás haciendo, Graciela Cristina, la pregunta que hacemos los novatos, ¿qué le dice el entrenador? El entrenador le dice una palabra, le dice la palabra, comience por mirar, mire lo que hacen los demás, mire lo que hace Claudio Sola, mire lo que hace Agrinsone, mire lo que hace Daniel Cordero, porque no es mire lo que hace Mansuetti, ¿ok? Solamente. Daniel Cordero está haciendo unas comunicaciones fabulosas allá en Colombia, ¿ok? Está poniendo como en capsulitas, ¿ok? Mire lo que él hace, Graciela Cristina. Nuestro querido Humberto Rivero Meléndez está posteando por lo menos, hace como 20 posts al día sobre su grupo allá en el Estado Lara, en Barquisimeto, que se llama Movimiento Libertad Venezuela. Mire lo que hace Quintini. Quintini concilia
la tarea patriótica, digamos, política, altruista con los negocios, y él ha encontrado fórmulas para poder vivir de lo que hace y hacer lo que le gusta. ¿Ok? Es la fórmula de la felicidad, encontró Quintini. Entonces mire lo que hace Quintini, mire lo que hace Simón Aliendre, que va por el mismo camino, está haciendo libros en Amazon. ¿Ok? Ya hizo uno de Quintini, ahora está haciendo otro que es mío. ¿Ok? Mire lo que hace Julio Camino, otro que tira libros, se tira un libro por año en Amazon. Entonces, Graciela Cristina, los novatos tienen que mirar lo que estamos haciendo, toda esa cantidad de personas. Mire lo que hace Gustavo Romero allá, mire lo que hace Donald Herrera, enseña teología y pone el piso y el fundamento teológico para todos los cristianos evangélicos que no terminan de entender estas cosas. Entonces Donald Herrera le pone ejemplos para que vean, les trata de hacer razonar, les habla del faraón, de la educación del faraón. Donald Herrera emplea no solo la lógica, está empleando la ironía. Le dice, tenemos un programa de educación del faraón que son 5 horas de faraonismo y 1 hora de yaveísmo, vamos a hacer una conciliación acá. Le emplea la misma, por cierto, para el mismo tema emplea también la ironía el profeta Elías en el Antiguo Testamento, cuando le dice al pueblo, ¿hasta cuándo vamos a oscilar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, entonces sigamos a Baal, y si Yahvé es Dios, entonces sigamos a Yahvé. Ok, ¿por qué dice Elías eso? Bueno, Elías dice eso por una razón muy simple, porque debía ser que el pueblo estaba tratando de encontrar un punto de equilibrio entre el baalismo y el yaveísmo. Seguramente el pueblo estaba diciendo ahí, ¿por qué hay que irse a los extremos? ¿Por qué no podemos adorar a Yahvé, pero adorar a Baal también? Ok, búsquese por ahí Donald tiene traducido el magnífico ensayo de Stephen Perks sobre la adoración a Baal en su tiempo y en nuestros días. Eso es fantástico. Entonces Donald también emplea la ironía. Entonces Graciela Cristina, saque su vista, Graciela Cristina, saque su vista de la televisión y la radio, de lo que dice Cristina Kirchner, tu tocaya, o lo que dice Massa, o lo que dice, qué sé yo, este estúpido de Prat Guy, por Dios, por favor, o lo que dice el más estúpido de, ¿cómo se llama? El hijo de Félix Peña, ¿cómo se llama? Marcos Peña. ¿Ok? Lo que dice Marcos Peña, saque la atención de lo que dice Marcos Peña y ponga atención en lo que dice Donald Herrera, o lo que dice Mancuello, o lo que dice Dani Ramos. Hola Dani Ramos, ¿cómo está? O lo que dice Claudio Sola, o lo que dice Gustavo Romero, o lo que dice Malaquías Navas García en Venezuela, que lo está haciendo muy bien también. No lo estoy viendo a Víctor Ruiz por aquí, pero ya debe estar. ¿Ok? Entonces, lo primero que tienes que hacer, Graciela Cristina, si tú eres novata, es apagar un poquito la televisión. Por cierto, está cobrando mucha fuerza en Estados Unidos el movimiento de los hogares sin televisión, hogares libres de televisión, free TV homes o algo así, no sé cómo se llama en inglés, hogares donde no hay televisión. ¿Ok? Entonces usted me dirá, ¿y cómo pueden vivir? Y créame que viven mejor, menos deprimidos, menos amargados, porque entonces sacan la atención de las cosas que no ameritan atención y ponen la atención en las cosas que sí ameritan la atención. Bueno, no sé si con esto contesté las cuestiones de ustedes, Luis Dávila y Graciela Cristina. Voy a cambio, escucho, cierro el micrófono. Gracias. Ok, ¿quién va a intervenir? No me dejen hablar a mí solo porque soy incurable. Ese es un defecto grave que yo tengo. Gracias, escucho. Buenas noches, profesor. Habla Luis, disculpen, habla Luis Agrinzones de Venezuela. Bueno, para no quedarme sin intervenir esta noche,
y puesto que ya se acomodó un poco la conexión, que al principio estaba realmente pésima, que se escuchaba muy entrecortado, quería intervenir que pues con lo que se estaba hablando al principio, que hay que llevar las ideas de forma accesible a las personas y no cerrarnos tanto en un círculo de intelectuales que complican todo. Las personas dicen, no, yo no entiendo en qué idioma me están hablando, estos deben ser sectarios, esto debe ser una secta, y se van. Bueno, hoy ocurrió que pues en la universidad tenía hora libre. Había salido una materia y tenía que esperar para entrar en otra, y ese rato, la hora libre, la aproveché, bajé un momento al cafetín y estaban dos amigos con los que veo clase una materia sentados. Les invité un café y me puse a hablar con ellos. En eso llegamos al tema de lo político y resulta que por casualidad yo había metido el tríptico del Movimiento Liberal Apure en el bolso. Y mientras busco un cuaderno, lo encuentro y lo saco. Y aprovecho a hablarles a los compañeros de eso. Fue una conversación muy buena, muy receptiva por parte de ellos. Y el resultado final fue que se terminaron sumando como simpatizantes de momento, no activistas, que es lo que yo quisiera, pero sí como simpatizantes a apoyar el movimiento y su iniciativa de convertirse en partido. Es decir, que contamos ya con la firma de esas personas para volverlo partido. Y también su apoyo al proyecto de las 5 reformas. Les encantó la manera en que el tríptico se las explica de una manera sencilla, y también lo que abordamos muchos temas de la situación política del país, pero de una forma muy sencilla, una conversación muy entre ciudadanos. No me puse a darles teoría económica, que con eso prácticamente los hubiese confundido y hubiesen dicho, no, no entendemos nada de esto de aquí, este es un sectario, mejor vámonos. Y pues eso es lo que se busca. Ahorita la compañera que estaba preguntando que qué deberían hacer uno que es nuevo. El liberalismo es algo, llevarlo a la política es algo sencillo porque es cuestión de razón. No, no hay que llevárselo a la gente de una forma tan ortodoxa, por decirlo así, como que si fuésemos unos grandes intelectuales. Para llevar el liberalismo a la política es sencillo, son las 5 reformas y apelar a la razón de las personas, que eso siempre hay ciudadanos que tienen, digamos, más de 3 dedos de cabeza y saben utilizar la materia gris, o sea, su cerebro, y terminan entendiendo que de verdad eso va a presentar un buen cambio positivo. Y pues eso era lo que le quería participar esta noche, profesor. No sé si quiere hablar de lo que estábamos comentando hace rato en mi muro, sobre ese discurso que dio Donald Trump en Florida, y el discurso que dio en Florida, que tiene un gran peso realmente, porque mucho que habla allí es referente a nuestro proyecto, a la gran devolución, a que el gobierno no esté por encima de los ciudadanos, que sean los ciudadanos los que estén por encima del gobierno, y que ciertamente hay un establishment político en Norteamérica que si tú eres detractor de ellos, tratan de tratan de agredirte a tu reputación, a tu carrera, a tu familia, como él lo dijo, llamándote xenófobo, racista, sexista, el progre común y corriente. Bueno, voy a cerrar el micrófono, cambio. Gracias. Me quedé con lo de 2 candidatos malos, pero va para después porque todavía faltan 40 minutos. Cierro, escucho. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere intervenir? Gracias, cambio, escucho. Ok, bueno, quiero hacer, gracias a Grinzones. Primero quiero responder que se me olvidó lo de los 2 candidatos malos. Mira, mi opinión, en lo que yo he estado explicando, es que todo depende del sistema. En Estados Unidos,
Yo, si fuera a votar en Estados Unidos, votaría por Donald Trump, que es el candidato menos malo. O sea, yo votaría por el candidato menos malo en Estados Unidos. Por cierto, Agrinzones nos tradujo, creo que fue él que tradujo, encontró traducida el último discurso de Donald Trump, más reciente. Es bastante bueno lo que está diciendo ahí. Muchas cosas de lo que está diciendo ahí. Incluso habla de la devolución. ¿Okay? Entonces, ahora, de todo modo, en el caso de Donald Trump hay ciertos puntos oscuros, digamos poco claros, tal vez no muy aceptables desde el punto de vista del liberalismo clásico y demás. ¿Ok? Son puntos dudosos o discutibles. ¿Ok? Pero lo que está fuera de duda y fuera de discusión es Hillary Clinton. En el caso de Hillary Clinton está todo clarito. Es una Jezabel, es una mujer satánica, diabólica, ultrasocialista, por Dios, no hay nada que está todo más claro que el agua con Hillary Clinton, ¿ok? No, es indudable la postura de Hillary Clinton. Entonces, yo votaría por el dudoso. O sea, si yo tengo dos candidatos, uno que es totalmente malo y otro que es dudoso, pues voto por el dudoso, ¿cómo voy a votar por el otro? En Estados Unidos, en América Latina no, en Banania no, ¿ok? En Banania no, por la simple y sencilla razón de que en Banania no hay ninguna clase de aquellos frenos y contrapesos que había en los Estados Unidos, que después se fueron aquel sistema de frenos y contrapesos que hacen del presidente no un todopoderoso, ¿okay? Un dictador, un autócrata. En cambio, en Banania, sí, presidente es un autócrata. Entonces, en Banania yo no votaría por el candidato menos malo. Me decidiría por votar en blanco o nulo, ¿ok? En Banania, porque ese sería un voto de protesta contra el sistema, ¿ok? En un sistema que es totalmente pervertido y no tiene absolutamente nada rescatable. En Estados Unidos todavía hay algo, claro, cada vez menos, ¿ok? Dentro de lo que es el sistema, y por eso yo no soy, y aquí está Donald que me está escuchando y me conoce, yo no soy muy amigo de los americanos que vienen a darnos clases, los pastores y maestros bíblicos americanos que vienen a darnos clases de política a nosotros, salvo alguna excepción como Landa Cope, por ejemplo, que es una excepción, ¿okay? Porque a veces, o mejor dicho, muchas veces, hablan de cosas que pueden funcionar en América del Norte, ¿ok? O sea, en Estados Unidos, puesto que allá todavía hay algunos recursos judiciales, por decir algo, ¿okay? Que todavía se pueden usar y están disponibles, o en los gobiernos municipales y locales, o sea, los gobernadores de los estados, no han perdido completamente su autonomía, como sí ha pasado en el caso de América Latina, los países que la tuvieron. Entonces, hay más recursos políticos. Y ahora estoy hablando como politólogo. Digamos, hay más recursos políticos. En cambio, en Banania no. Entonces, ¿para qué vas a votar por el mal menor? Le vas a hacer el juego al sistema, vas a ir y vas a votar por el mal menor, ¿y qué es lo que vas a lograr? Legitimar el sistema. Entonces, yo no votaría por el mal menor en Banania, ¿okay? Pero en Estados Unidos sí. Por ahora, no sé si sale elegida esta diabólica mujer, en fin, no sé. Ok, cierro y escucho. ¿Alguien más? Luis Dávila otra vez, profe. So, una pregunta, ya que estoy acá viviendo en este país, y sí saldría Hillary Clinton en otras partes, porque ahora ni siquiera estoy seguro qué tipo de sistema yo vivo. Yo claro que está más socialista, obviamente, pero ¿cómo, en palabras, usted cómo lo pondría el sistema ahora? Y cuando entre si entra Hillary Clinton, espero que no entre, pero si entra ella,
el sistema, ¿qué nombre tomaría? O sea, ¿se volvería totalmente socialista? Afuera. Respuesta corta, sí. Respuesta corta, sí, se volvería totalmente socialista. Respuesta un poco menos corta. Mira, nosotros en el Centro de Liberalismo Clásico hemos desarrollado un socialistómetro, busca, poner la palabra por ahí, a lo mejor está, un socialistómetro muy sencillo, muy simple, un aparato de medición del socialismo, tanto de las propuestas como de las personas o grupos políticos y de los países también, de los sistemas de gobierno de los países. Ese socialistómetro está hecho sobre la base de los 10 puntos del programa de Marx y Engels, ¿ok? Entonces, si aplicáramos un socialistómetro en Estados Unidos, diríamos que todavía no es completamente socialista, pero si Hillary Clinton gana la presidencia, lo más probable es que se convierta en un país totalmente socialista. O sea, todavía hay cosas que se puedan rescatar. Si ganara las elecciones el señor Donald Trump, hay mucha gente en el Partido Republicano o conservadora que le está haciendo la contra a Donald Trump, no le gusta, etc. Pero hay otra que tampoco le gusta, pero dice, no, un momentito, pero a mí no me gustan muchas cosas de Donald Trump, pero vamos a votar por él, vamos a tratar de que salga presidente y una vez que salga presidente arreglamos cuentas y ajustamos tornillos, ¿me entiendes? Porque total en Estados Unidos todavía quedan algunos de esos balances de frenos y contrapesos y entonces podemos, esos recursos políticos, podemos hacer un uso inteligente y eficiente de los recursos políticos. Esas son las dos actitudes que están tomando los conservadores más o menos ligados al Partido Republicano. Ok, eso en cuanto al tema de los dos candidatos malos. Ahora mira, Grinzones ha hablado de una experiencia bien interesante. El uso del sentido común para explicar lo que es el liberalismo. Yo lo probé en La Paz. Les voy a contar un ratito la experiencia que yo tuve en La Paz con pastores y líderes, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a la primera conferencia, fue una serie de 3 conferencias, cuando yo llegué a la primera conferencia, después que hicimos las presentaciones del caso, yo empecé, después de las oraciones, yo empecé con estas palabras. Bueno, por favor, cierre su Biblia. Yo sé que todos los pastores, maestros, lo primero que dicen cuando se suben a un púlpito, predicadores, abra su Biblia en el tal libro, tal pasaje, capítulo. No, yo dije al revés, cierre su Biblia y téngala cerrada por media hora. Deme, por favor, la primera media hora de este seminario, que se llamaba justamente Traer del Libro, deme la primera media hora antes de abrir la Biblia. Tenga su Biblia cerrada y abra su mente. Y después de la media hora que usted me va a dar a mí con la Biblia cerrada, sin cerrar la mente, abra la Biblia. O sea, manteniendo la mente abierta, ahora abra la Biblia, donde vamos a empezar a estudiar. Sobre todo, ábrala en la primera página. Página 1, ábrala. Pero eso dentro de media hora. Entonces me tomé media hora para explicarles 4 refranes populares. Porque los refranes populares, sobre todo, sí, bueno, los que más conocemos, que son los refranes de tipo hispano, castizo, etcétera, son una expresión del sentido común de la gente, digamos, de la gente de a pie, de la gente corriente, ¿no? Antes diríamos de los campesinos, pero hoy en día los campesinos son una minoría, así que no podemos decir. Entonces, los 4 refranes eran los siguientes, yo lo he usado en otra oportunidad. El primero, aplicado al estatismo, es que mucho abarca, poco aprieta. ¿A usted le parece que un sistema que pone en manos del gobierno el control y la guianza y la regulación y de la economía, pero también de la educación y de la finanza, la banca, la industria, el comercio, la agricultura, la salud, el arte, el deporte, todo eso puede funcionar? Por favor, eso está en contra del sentido común. El sentido común le dice que quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Entendió? Sí. Ok, pasamos al siguiente refrán. Zapatero a tu zapato. Entonces le dije, bueno, de acuerdo a
a Max Weber, el Estado es el monopolio legal de la fuerza. Y eso es correcto. Dentro de media hora vamos a abrir la Biblia y vamos a ver cómo San Pablo dice exactamente lo mismo. Dice, el gobernante tiene la espada, ¿ok? Dice lo mismo con otras palabras. Entonces, eso significa que el gobierno está para usar la espada, para usar la violencia. De la misma manera que el zapatero tiene los clavos y el martillo y las tijeras para arreglar zapatos. Entonces, zapatero a tus zapatos, gobierno a lo tuyo. Lo tuyo son la delincuencia, el crimen, la policía, etcétera. ¿Eso es de sentido común, sí o no? Sí. Bueno, ok. Veo que no es necesario todavía abrir la Biblia. Después vamos a abrir la Biblia, tranquilo, no sea impaciente. Okay. Tercer refrán popular, mucho ayuda a quien no estorba. O sea, obvio que es de sentido común que tanto el gobierno interviene en tantas áreas que va a estorbar. ¿Y a quiénes va a estorbar? Bueno, a los agentes naturales, que son las instituciones privadas, las personas privadas, los individuos, la familia. Mucho ayuda a quien no estorba, eso es sentido común. No hemos abierto la Biblia todavía. Mucho ayuda a quien no estorba no es una frase bíblica, usted no me puede encontrar, no la va a encontrar en la Biblia. Lo mismo que las otras dos anteriores, son de sentido común. ¿Okay? Y la cuarta y última, que no la usamos ahí, sino que la agregó otra persona después, fue en arca abundante hasta el justo peca. La agregó Jorge Chapa. En arca abundante, o sea, en arca bollante hasta el justo peca. Bueno, eso se aplica al tema de la corrupción. O sea que es de sentido común que un gasto fiscal tan elevado, bueno, va a haber una cantidad enorme de gente que se va a robar ahí una cantidad importante. ¿Ok? Bueno. Entonces, me tomé la primera media hora para explicarle de esa manera, recurriendo a 4 refranes populares, que el estatismo era totalmente contrario al sentido común. Entonces, después que se entendió eso, y previamente contarle que el sentido común es el menos común de los sentidos, y que la gente no lo percibe porque ha ido perdiendo el sentido común, porque el caos nos atrapa, el caos nos arrastra, como dice, y eso incluye el caos mental, que es el caos más importante, las ideas desordenadas. Otras cosas que yo expliqué en La Paz fue como en Génesis 1 y 2 se observa que poner orden en el caos es separar, ¿ok? Porque el caos significa todo amuñeñado, todo junto, todo enredado, todo mezclado, todo revuelto. Eso es caos. Y poner orden, Génesis 1 y 2, es separar. Separar la luz de las tinieblas, separar la lumbrera del día, o sea, el sol, de la lumbrera de la noche, o sea, la luna, separar lo seco de lo mojado, o sea, lo seco del agua, la tierra del agua, separar el agua de arriba con el agua de abajo. Eso es lo que dice Génesis 1 y 2. Está clarito, está diciendo que orden significa separación y que desorden significa enredo, todo mezclado. ¿Ok? Entonces, de esa manera les inicié un poquito en cómo la Biblia, las verdades bíblicas son de sentido común, y si la gente no entiende, rechaza, no admite, no quiere las verdades bíblicas, entre otras razones, porque yo sé que hay otras razones, pero entre otras razones, es la misma razón por la cual no acepta las verdades del sentido común, porque ha perdido el sentido común. ¿Ok? Si ha perdido el sentido común, no va a entender cosas que son de sentido común. Ok, ¿alguien más? Cierro y escucho, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Simón, dale, te escuchamos. Ok. No, bueno, referente, bueno, algo que preguntó alguien sobre a qué mutaría USA si gana Hillary. Bueno, o sea, Hillary es una desgracia extrema. No solamente, o sea, por la gran cantidad de cosas que hay en el pasado sobre ella, que defendió un violador, que
por así decirlo, le tapaba las alcahueterías al marido, que también está la otra parte peor, que ella, o sea, ella recibe financiamiento, ella es una empleada más de Planet Parenthood. Y va, sencillamente, o sea, por recibir ese dinero maldito, o sea, que se puede esperar de alguien que haga eso. No solamente no solamente aparte de todo eso, sino que ella en los 90, ella llegó a proponer un sistema, o sea, algo aún más estatista, aún más socialista que el Obamacare. O sea, wow, de que de estatizar, wow, por completo la salud. Y ahí ella estaba dando sus primeros, o sea, ya ella ahí, claro, ante la polémica que se armó, que no pasa más porque no había las redes sociales por no darse cuenta de las vagabunderías de los políticos. Ella se frenó, bueno, por más que sea. Pero, ¿qué pasa? Wow, ella, o sea, con Hillary no solamente el problema es ella, sino que si ella llega a ganar, hay fuertes rumores que a quien ella va a colocar de juez del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos va a ser al viejo de Bernie Sanders. Y si lo coloca, o sea, tendrán los días contados. Eso es cierto. Y bueno, y claro, es difícil saber cuál es o sea, muy difícil saber cuál es la situación o sea, o sea, saber la verdad sobre la carrera presidencial. Pero bueno, yo recomiendo dos youtubers. Uno, a John Paul Watson, que ya les mando el link, que va, o sea, ese sí le da hasta con el todo a Hillary. O sea, eso sí es darle hasta con el todo. Y bueno, ya les coloco el link. Y el otro es, curiosamente, un venezolano que vive en Reino Unido. Sí, que él también, que él también es youtuber. Y claro, él le va a ocurrir de seguro lo mismo, ajá, que a Yael Farache. Pero, wow, él también que está, ya va, para mandarles el de John Paul Watson. Ah, bueno, ahí tienen información, ajá, de primera, bueno, sobre todo lo que ha hecho, ajá, Hillary, que de hecho él llegó hasta hacer una investigación sobre las vinculaciones que tenía, parece que Hillary, haciendo, bueno, no sé qué piensen ustedes, pero bueno, él hizo hasta una investigación sobre las vinculaciones entre Hillary, los lobbies que hay, hasta el famoso y polémico, o sea, y controversial Club Bilderberg. O sea, claro, hay una gran cantidad de mentiras, hay una gran cantidad de verdades, y hay una gran cantidad de cosas que no se dicen, que son peores que son peores que las otras dos. Y bueno, como dice aquí Gustavo, es cierto, ella es la promotora de lo que es las reglas para radicales, que bueno, prácticamente me doy yo de cuenta que lo que son las reglas para radicales fue lo que se realizó aquí en América Latina. Sí, porque, o sea, yo pasé por ahí una vez un decálogo de lo que eran las reglas para radicales, y claro, ahí habla de cómo se va tomando el control de una sociedad. Y yo que he ojeado los libros de Solalinsky, que no los he leído, que no he leído primero completos por falta de tiempo, él habla mucho de que hay que organizar, o sea, meterse en las comunidades y tener agitadores. Lo que llaman lo que son los líderes comunales, los líderes vecinales, esos líderes. Bueno, Saúl Alinsky fue quien inventó esa figura y decía que eran agitadores. Y bueno, sí, ya comenzó. Y bueno, ajá, como decía, o sea, aquí en América Latina, o sea, esto no es ningún castrismo, esto fue el modelo de las reglas radicales que aquí se aplicó. Y me imagino que como vieron que aquí, o sea, funcionó,
Pues seguro van a decirle, bueno, no, démosle play. Y bueno, esa es bueno, mi intervención, bueno, cambio y fuera. Gracias, Simón. Un detalle, pese a lo que todos los hispanos, progres y de izquierda dicen de Trump, que es anti-América Latina y tal, la realidad es que a Trump le interesa poco América Latina, lo cual es fantástico, sería fantástico para nosotros. O sea, Donald Trump, si es elegido presidente, le va a prestar poca atención a América Latina, lo cual sería fantástico en comparación, estoy hablando, en comparación con Hillary Clinton. ¿Okay? Eso en primer lugar. Y además otra cosa, ¿dónde se ve que Hillary es peor que Obama? Ah, bueno, lo que está diciendo Simón es muy correcto. Por favor, Foro Liberal Chile, a ver si puede apagar el micrófono. No sé si eres Rodrigo o quién es. Foro Liberal Chile, ¿eres Rodrigo? Apaga el micrófono, hombre, si tú ya eres veterano, no me digas que tú eres novato. Nuestro presidente del Foro Liberal de América Latina. Ok, a ver, estábamos diciendo lo siguiente, ¿en qué se ve clarito que la señora Hillary es mucho peor que Obama? Bueno, en lo siguiente, los dos son izquierdistas, los dos son discípulos de Shola Linky, la señora de un modo directo, el otro señor de un modo indirecto a través del famoso agitador de Chicago de los años 60. Bueno, y entonces, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia importante es que mientras el señor Obama se las echa de moderado, de centrista, de que no le gustan los extremos, que ni la derecha ni la izquierda, se las echa, pero eso es un disfraz, un disimulo. La señora Clinton no disimula que es de izquierda, no disimula para nada. Por eso yo digo que en el caso de Hillary Clinton es una mujer que es clara, prístina, o sea, no hay lugar a dudas, a vacilaciones. Ella es bien clara en sus propósitos, en sus declaraciones, mientras que Obama se las echa de moderado. Ok, ¿quién más? Por favor, cierro y cambio y escucho. Gracias. Por favor, el que use el micrófono, abre el micrófono, pero los demás, cerrado, por favor. Gracias. Amigos, muy buenas noches. Jorge de Guatemala. Disculpen lo tarde del ingreso a la sala. Quería más bien informarles de que derivado de nuestro trabajo en la célula Génesis, que es la célula que hemos venido formando en los últimos 6 meses más o menos, pues ha surgido un trabajo bien interesante, una cartilla cuyo título es Formas de Gobierno. ¿Cuáles son, qué son y cómo son? Y dentro de esta cartilla pues se describen básicamente las formas de gobierno que el profesor Mansuetti expone en uno de los videos del Centro de Liberalismo Clásico: la monarquía, la aristocracia, la democracia, la república, y cuáles son los peligros del abuso de cada una de las formas de gobierno en su forma pura, y por qué la teoría de política del gobierno mixto nos enseña que la implementación de estas formas puras pues es bastante dañino. Entonces, pues la intención de informarlo es ponerlo a disposición. De momento nosotros tenemos una muestra, un dummy, que lanzaremos en el próximo evento que haremos justamente de mañana en 15, el 3 de noviembre, y poco a poco lo iremos divulgando y difundiendo a través de las células que se vayan formando a partir de este evento. También existe el interés por parte del autor de poderlo insertar dentro de algunos colegios privados principalmente. Pero la intención es informarles de que existe, que está a disposición y que eventualmente podríamos implementar un sistema de
de compra o de pago de regalías, por así decirlo, y poderlo difundir a lo interno de las células del movimiento en América Latina. Así es de que en su momento lo voy a compartir con los líderes de cada uno de los países. El profesor Mansuetti lo revisará en algunos días y bueno, está ahí a disposición. Es como una información que les tengo, así que gracias por la oportunidad de opinar y sigo aquí pendiente. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge, por poner a disposición ese material, ¿ok? Ahora, ya que estamos, a mí me gustaría, Jorge, yo sé que tú eres un practicante del homeschooling, creo que de este grupo eres el único, no sé si hay otro, me corrigen por favor, practicante del homeschool y de la educación en casa. Me gustaría saber si tienes ese material para ponerlo a disposición también, si tienes algún material que te parezca interesante, relevante y que lo pongas a disposición. Digo esto porque en La Paz, que yo estuve hace 10 días, una de las inquietudes que surgió es que el tema de los colegios, la enseñanza del homosexualismo en los colegios y eso, que está muy avanzado aquí en Bolivia, porque el presidente ha aplicado el marxismo cultural aquí en Bolivia con el presidente y su equipo, porque casi como con más énfasis que a la economía informal, por una serie de razones sobre Bolivia que yo he explicado en otra oportunidad. Entonces, me gustaría, Jorge, si tienes materiales recomendables sobre el tema homeschooling, enseñanza en casa, también lo pongas a disposición. Muchas gracias. Cambio y sigo escuchando. Gracias. Con mucho gusto, profesor. Sí, efectivamente, justo junto con mi esposa y mi familia, llevamos haciendo homeschooling 3 años. Vamos a entrar a nuestro 4º año en 2017. Ha sido sobre todo una experiencia familiar extraordinaria, ¿verdad? Cada año nos convencemos aún más y, bueno, ambos trabajamos en este proyecto y le dedicamos el tiempo necesario. Material con mucho gusto voy a compartirlo. Recientemente hemos creado una fanpage que se llama Homeschooling San Cristóbal, para quienes quieran darle like. Ahí mi esposa está compartiendo bastante material y nos estamos centrando en el porqué del homeschooling. Yo principalmente insisto mucho en eso. Muchas personas nos preguntan el cómo hacerlo y qué es, pero eso generalmente pues está en internet y uno puede encontrar pues muchos métodos, ¿verdad? Muchos programas curriculares, pero creo que es esencial, antes que identificar el cómo y el qué, el por qué hacerlo, ¿verdad? Y bueno, ahí reconocer nuevamente un poco lo nuestro, ¿no? Que la educación es responsabilidad de nosotros los padres de familia. Entonces, con mucho gusto puedo compartir material. La página Homeschooling San Cristóbal está ahí a la orden para quien quiera profundizar en el tema. Con mucho gusto mi esposa y yo podemos compartirles nuestra experiencia. Y bueno, quizás adelantándome un poco, el ensayo de Dorothy Sayers sobre la educación medieval es para nosotros la plataforma, o digamos la visión programática base, que nos permite luego utilizar métodos complementarios, como el método Montessori, por ejemplo, el método Charlotte Mason, y bueno, muchos otros métodos dependiendo de la disciplina. Pero en todo caso, estoy a la orden con ese tema y con mucho gusto ahí en la página de Homeschooling San Cristóbal podrán encontrar interesante material, ¿verdad? Cuando quieran, tengo una presentación también, podemos darnos cita en e-meeting y hacer una presentación un poco más amplia del tema. Estoy a la orden, profesor y amigos. Ok, yo me anoto para esa presentación sobre homeschooling. El tema es muy importante porque en La Paz la pregunta ¿por qué? Tú tienes razón, Jorge, la pregunta que más se hacía es ¿por qué? ¿Y por qué yo tengo que sacar a mis hijos del colegio y cargarme con el tema de enseñarles yo geografía, historia? ¿Qué es eso? ¿Está loco?
Bueno, algunas, en La Paz encontré algunas personas que tenían esa reacción. No eran todos, pero sí otros habían ya empezado a toparse con el tema de la enseñanza homosexual y eso estaba más abierto, ¿no? Pero la pregunta era ¿por qué? También. Entonces, creo que estás bien encaminado. Anótame a mí, por favor, para las clases de homeschooling que tú vas a dar. Gracias. Cambio. ¿Quién más interviene? Bueno, yo les decía que yo les dije en mi ignorancia del tema homeschooling, porque no es de mi especialidad, yo les decía que a mi ver, hasta donde llegan mis conocimientos, una de las grandes ventajas del homeschooling es que es experimental. O sea, tú pruebas con tus hijos en tu casa el método Montessori, y si de repente el método Montessori no sirve, entonces el otro método, o al revés, ¿no? El que sirva, entonces va, cosa que no pueden hacer los colegios del sistema, digamos, la escuela del sistema. ¿Cómo? O sea, detectar y corregir errores de inmediato, eso se llama educación experimental, ¿ok? Eso es algo que se puede, es una educación flexible en ese sentido y se puede hacer en la casa, cosa que no se puede hacer en la escuela porque es rígida, como todos sabemos. Gracias, cambio. ¿Quién más? Bien, quisiera ir terminando, porque están faltando 5 minutos, con una conversación que hemos tenido con Humberto Pérez sobre el tema de las 5 reformas y demás. Vuelvo otra vez un poco al principio, ¿no? Reitero, insisto, de invitarnos a todos a hacer campaña por las 5 reformas, concentrarnos en las 5 reformas. Entonces, Humberto Pérez me sale con una objeción una pregunta, un cuestionamiento muy común cuando uno insiste sobre esto de las 5 reformas. O sea, ¿por qué no podemos empezar por una reforma y explicar una reforma? Imposible. ¿Ok? Eso no funciona, tan simple como eso. No funciona ni en la práctica ni en la difusión. O sea, cuando tú tratas, y esto se ve en América Latina de los años 90, de hacer reformas aisladas, fracasas. Punto 1. Y punto 2, si tú eres un promotor de la reforma, si tú ensayas explicarle a la gente, difundir, propagandizar una reforma aislada, fracasas. O sea, porque, y voy a decir 2 afirmaciones fuertes. 1, en respecto de la aplicación, 2, respecto de la propaganda. 1, respecto de la aplicación. Reformas aisladas son inviables. Son inviables. O sea, fracasan. Los socialistas te las tiran para atrás. Y 2, reformas aisladas son indefendibles. Porque cuando planteas cualquier reforma, sea política, económica, educativa, de atención médica o de jubilaciones y pensiones, cualquier reforma aislada, y esto yo le insisto mucho a Humberto Rivero, que dale con el patrón oro, pero nada más, no habla de las 5 reformas, eso no está bien, ¿ok? Porque cuando tú mencionas una reforma, surgen aislada, la que sea, surgen objeciones, siempre. Algunas de esas objeciones son incluso válidas y fundadas, pero es que las respuestas a esas objeciones son las otras 4. Por eso decimos en el Centro del Liberalismo Clásico que las 5 reformas son inseparables, ¿ok? Entonces es importante que empecemos, que impulsemos esta campaña nosotros, las 5 reformas, usando los recursos que tenemos, que son los de Facebook, Twitter, Tumblr, LinkedIn, los que sean, ¿ok? Y por supuesto los que tenemos recursos fuera de la Internet, fuera de las redes sociales, como Agrinzones en Apure, o como Gustavo y Claudio en Perú Nuevo, ¿okay? O como yo mismo ahora aquí en Bolivia, porque se abrió la puerta de Bolivia, digamos, por el lado de La Paz, ¿okay? Lo que hacemos es difundir las 5 reformas como un programa completo.
No para resolver todos los problemas, porque, insisto, no puede resolver penas de amor, ¿ok? Las 5 reformas no sirven para adelgazar, por ejemplo, o sea, no resuelven todos los problemas. No, ojalá sirvieran para adelgazar. Lo que sirve para adelgazar es el socialismo. Tal vez sea una ventaja, de la única del socialismo, que le pregunten a los venezolanos cómo están adelgazando, están poniendo en forma, y incluso Maduro es un falto de respeto, se burla de la gente, él mismo habló de la dieta de Maduro y tal, y qué sé yo, se ríen de la gente, los socialistas, es increíble. Bueno, entonces, las 5 reformas no son la panacea, no son para resolver todos los problemas, mucho menos, y esto tiene que ver con los cristianos, las 5 reformas no traen salvación, solo Cristo salva, las 5 reformas no salvan, a ver si lo entendemos, ¿ok? Pero las 5 reformas basadas en la ley bíblica, entre otros fundamentos, sí traen progreso, bienestar a las naciones, como lo está demostrando. En este momento hay mucha información sobre Irlanda del Sur, sobre la República de Irlanda. Esa información lamentablemente se reduce a los aspectos económicos, y no es que sea mentira lo que está diciendo ahí, es todo verdad, pero lamentablemente se reduce a los cifras y temas de mejoramiento económico, como si no hubiera detrás un soporte político, ¿ok? O sea, le enseñan a la gente que el mejoramiento económico viene de las buenas políticas económicas. Ajá, muy bien, fantástico, aplausos, pero las buenas políticas económicas, ¿de dónde vienen? De ciertos consensos políticos, ¿ok? Y eso no le explican a la gente, nosotros tenemos que explicarlo. Pero recuerde, las 5 reformas son inseparables. Como bien testimonia nuestro querido amigo Luis Agrinzones en Apure, le están dando resultados las 5 reformas, en vez de perderse en explicaciones sobre praxeología y cataláctica. Entonces, las 5 reformas se habla sobre 5 temas que interesan a la gente, que la gente presta atención, que son política, economía, educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. O sea, habla sobre preocupaciones, sobre problemas, sobre necesidades reales y no sobre demandas ideopolíticas, como yo explico en la hipotenusa y los 2 catetos. Espero, Graciela Cristina, que la reunión de hoy, que ya está terminando, nos estamos despidiendo, te haya servido para aprender, que tú dices que eres novata, no sé, tú te calificas a ti misma de novata, entonces, bueno, espero que esto te sirva para aprender, invita a tu esposo, ¿ok? Y para los novatos lo mejor es mirar, aprender mirando lo que hacen los que somos menos novatos, ¿ok? Bueno, Cambio, ¿quién más interviene? Gracias, Cambio, escucho. Ok, ¿alguien más? Si no, nos vamos despidiendo, porque aquí somos muy puntuales. Y si la gente se queda con ganas, eso se busca. Por eso es bueno empezar a la hora y terminar a la hora señalada, como la vieja película de Gary Cooper, si no me equivoco. ¡Ay, se me cayó la cédula! Bueno, mi mamá era fanática de Gary Cooper y me llevaba con ella a ver la película de Gary Cooper. Allá a finales del Pleistoceno. Cambio, escucho, nos vamos despidiendo, si Dios quiere, siempre estamos en contacto. Recuerde la campaña de las 5 reformas, hablar menos de praxeología y catalaxia, menos de los problemas reales, pues la gente ya sabe los problemas. ¿Para qué le va a decir a la gente los problemas que tiene? Sí, dale las soluciones, eso es lo que la gente está buscando, y nosotros la tenemos. Gracias. Cambio, escucho. Ok, yo me estoy despidiendo porque mañana hay cosas que hacer. Muchísimas gracias a todos. Yo estoy disponible siempre, los demás días también.
nos podemos comunicar por teléfono, hay WhatsApp, yo estoy usando WhatsApp, Skype y videollamada de Facebook, ¿ok? Así que yo estoy disponible, y los demás también, ¿ok? Es cuestión de comunicarnos entre nosotros también. Bueno, cambio y será hasta todo momento. Seguimos en contacto en todo momento. Y el miércoles que viene, si Dios quiere, nos volvemos a reunir aquí. Bendiciones para todos, feliz noche. Y bueno, gracias Joana Lopera, que está aquí. Bienvenida, Joana, me olvidó. Ahora recién te veo, Joana. Ok, saludos para el pastor Malaquía y saludos para tu esposo Víctor Hugo. Un abrazo. Cambio.